Desde el punto de higiene industrial, pues también hay que identificar los riesgos higiénicos asociados a la labor de mensajero o motociclista, obviamente enfocado todo al tema del trabajo. Desde el punto de vista ambiental, y es un error que cometen muchas empresas que tienen mensajeros en moto, y es que no identifican adecuadamente, no valoran el riesgo higiénico en este tipo de cargos. ¿Cuáles son los riesgos asociados a ese trabajo? Pues básicamente son en ciudades calurosas, obviamente el tema del estrés térmico, exposición a altas temperaturas, exposición a radiación solar, que es un agente cancerígeno, exposición a el tema de ruido por la misma moto, las motos alrededor y los vehículos. Y por último, el tema de las vibraciones, vibraciones que ninguna empresa evalúa. Entonces vamos a mirar este último punto en detalle. Se hizo un estudio de vibración tipo cuerpo entero en dos ciudades de Italia en el año 2011. El objetivo era comparar la exposición de un conductor de motocicleta o de varios conductores de motocicleta cuando realizan sus trayectos en sitios asfaltados o con diferente tipo de, digamos, de piso. Se quería evaluar esa exposición en las motos que vemos allí y ahí vemos pues la instalación del acelerómetro para el tema de cuerpo entero. En los motociclistas, pues no es tan necesario hacer medición de mano-brazo, porque es una actividad de conducción. Realmente allí la más afectada podría ser la columna más que las manos. No es que las manos no se vean afectadas, sin embargo, aquí la prioridad, como todo conductor, por ejemplo, conductores de buses, es realizar la evaluación tipo cuerpo entero. Bueno, para esto los investigadores italianos utilizaron un acelerómetro, un medio de vibraciones marca Svantec, que es una marca polaca muy buena, costosos los equipos. Este equipo tiene cuatro canales. eh, También el equipo pues tiene tres ejes y la normativa internacional para estudios de vibraciones es la norma ISO 2631. Hay dos normas ISO, la 2631 para cuerpo entero y hay otra ISO para el tema de mano-brazo. Bueno, esos son los resultados. Aquí tenemos en este eje la aceleración en metros por segundo cuadrado, que sería nuestro, el eje Y, están los metros por segundo cuadrado. En este caso, específicamente en el eje Z. Uno tiene que medir en el eje Z, Y y X. ¿Por qué muestran los investigadores solamente este eje? Pues básicamente es porque es el más importante, porque es el eje que va de pies a cabeza. Cuando uno brinca en una moto, pues este es el eje Z. Bueno, y el color café indica pues un tipo de terreno, el rojo indica otro tipo de terreno y la línea continua otro tipo de terreno. El nivel promedio que ellos encontraron en varias mediciones que hicieron con diferentes conductores de motocicleta fue de 1.5 metros por segundo. En el eje X básicamente es la frecuencia. 1.5 metros por segundo cuadrado es un valor alto, por lo menos excede el límite máximo o límite de acción para Europa. Lo que uno busca digamos, por normativa europea, porque recordemos que hay límites diferentes para Europa y límites diferentes a Norteamérica. Entonces, en Europa, por ejemplo, ellos buscan que las vibraciones de tipo cuerpo entero no sean mayores a 0,5 metros por segundo, porque ya eso es un valor como de alarma, ¿no? Pero vemos que en promedio sí hubo exposiciones importantes. Fíjense que algunos puntos excedieron 1.5 límites, 1.5 metros por segundo al cuadrado. Claro que la mayoría de datos, si vemos, están por debajo de 1.5. Eso quiere decir, pues, de que dependiendo obviamente dependiendo del tipo de asfalto, si es asfalto regular, por ejemplo, o asfalto con irregularidades, pues realmente la exposición va a cambiar muchísimo. Esta tabla muestra ya las dos ciudades o los dos, digamos, regiones donde se hicieron las mediciones, Arezzo y Livorno. El tiempo de exposición, ese es como un resumen. En Arezzo, un tiempo de exposición de 40 minutos dio un valor máximo de aceleración de 0,9 metros por segundo cuadrado. Una 8, que es básicamente la exposición para 8 horas de trabajo si la persona trabajara 8 horas de trabajo. Eh, la sumatoria, teniendo en cuenta todos los tres ejes, 1.5. Y finalmente el valor, digamos,
ponderado en el tiempo sería de 9.5. Entonces, uno lo que tiene que analizar es, bueno, cuál fue el máximo, cuál fue el promedio y cuál fue el valor relacionado a una jornada de 8 horas. Al final, a mí me interesa es si la persona trabaja 1 hora, 2 horas, es bueno, eso cómo lo tengo que extrapolar a una jornada de 8 horas. Eso es lo más importante. Por lo tanto, vemos que no son valores, digamos, de despreciar. Ahora, finalmente, ¿esos resultados me sirven para mi empresa? Pues no mucho porque si el motociclista está en Bogotá o en Lima o en Quito, pues las condiciones del terreno son diferentes, la moto es diferente. Así que no necesariamente vamos a encontrar estos valores, seguramente van a sernos bien diferentes. Si mi trabajador tiene que ir a sitios donde no hay pavimento, pues esto se va a incrementar muchísimo. Esto dependerá del tipo de terreno. Así que la recomendación es, bueno, si yo tengo muchísimos conductores de moto, pues hagamos el estudio a ver eh, cuál es el, cuál es el nivel de exposición. Obviamente no hay que hacérsela a todos, sino armar grupos de exposición similar.